Buenas tardes a todos. Continuamos con este ciclo de webinars organizado por los colegios de Claretianas. Soy Mónica Calatayud, coordinadora TIC del Colegio María Inmaculada de Carcaixent. Y en esta ocasión será mi compañero Mariano Salas quien nos presente identidad digital saludable en entornos tecnológicos. Mariano es asesor de los colegios de Claretianas en proyectos de tecnología. Tiene más de 14 años de experiencia en TIC y educación. Os recuerdo que durante la charla, que dura aproximadamente entre 40 y 45 minutos, podéis dejar vuestras preguntas o comentarios en el chat, que al final Mario contestará en la medida de lo posible. Así que doy la bienvenida a Mariano. Hola, muy buenas tardes. Espero que estén todos bien y bienvenidos a este webinar sobre identidad digital y hábitos saludables en entornos tecnológicos, que hay mucho de lo que hablar. Muchas gracias, Mónica, por la introducción y si les parece, pues paso directamente ya a la parte de presentación que hemos preparado para este webinar con familias de los colegios. Pues procedo a compartir mi presentación. Un segundito. Ya creo que estamos presentando. Cualquier duda, Mónica, estoy por aquí. ¿De acuerdo? De acuerdo. Pues, como decíamos, desde el proyecto de la parte tecnológica de los colegios de Claretianas, estamos claros que la tecnología debe ser impulsada, que el proyecto educativo debe ser impulsado por la parte tecnológica. Como me han presentado, pues soy consultor tecnológico en educación, he trabajado con muchísimos proyectos educativos y sobre todo pues intentando hacer esa brecha digital que últimamente mucho se ha comentado, un poco más amigable en entornos de enseñanza y aprendizaje. ¿Qué vamos a ver hoy? Importante, un pequeño resumen de la sesión. Todo lo relacionado con identidad digital, ¿vale? Pues, ¿qué es la identidad digital? ¿Cómo debemos tener en cuenta a los menores, a nuestros hijos y a nuestras hijas, cómo se afecta esa identidad digital? Y, sobre todo, también habilidades y competencias. También hemos preparado una serie de recursos para que puedan descubrir la cantidad de recursos que tenemos para las familias dentro de esas habilidades y competencias del ciudadano digital. Los riesgos que conlleva Internet, cómo hacer también distintas recomendaciones y hábitos saludables para este entorno y esos recursos para familias y alumnado puedan desarrollar de forma óptima su identidad digital y su participación en entornos de comunicación y colaboración en entornos digitales. Bueno, comienzo con una pequeña reflexión sobre cómo han cambiado nuestra manera de estar conectados en el mundo. Hoy en día tenemos en la palma de nuestra mano un dispositivo móvil, un smartphone, un teléfono que nos permite hacer ya casi cualquier cosa. No sé si se dan cuenta que antes, o por ejemplo cuando trabajábamos en una empresa, solo podíamos trabajar en nuestro puesto de trabajo porque ahí estaba el servidor o estaba nuestro programa. Hoy en día todo ha migrado a un entorno transversal donde con simplemente un navegador podemos acceder a un montón de recursos. Y esto también ha cambiado en los entornos de, podamos decir, de la web 1.0, aquella web, no sé si de los asistentes se acordarán, de Terra, de Altavista, buscadores que eran webs donde empezábamos a consumir contenido. Luego llegó lo que se llama también la web 2.0, donde ya el usuario participaba, pues hicimos blogs, comentarios en distintos blogs, había distintas maneras de participar. Está la web 3.0, que es el usuario, el propio desempeño que hacemos de distintas herramientas en nuestro día a día, que al final alimenta el contenido de Internet. Hay una infografía que me parece muy relevante, que es que qué ocurre en un minuto en Internet. Es absolutamente brutal los datos que tenemos. Hablamos de que hay 44 millones de Facebook Live. Subimos 240.000 fotos al minuto a Facebook, 65.000 a Instagram. Hay 600, se ven al minuto
694.000 horas de vídeo en YouTube. Seguramente hoy ustedes hayan visto algún vídeo en YouTube, alguna recomendación, y ya no hablemos de la cantidad de redes sociales. Este uso o este contenido ya no es proporcionado por empresas que quieran vendernos sus productos, que también están en esa web, sino es al final que los propios usuarios estamos generando contenido para esos servicios. Por supuesto, tienen muchísimas cosas positivas. El poder comunicarnos, el poder estar en contacto con familiares, se ha visto todo, pero hay que ser conscientes de que hoy en día nosotros estamos generando ese contenido para esos portales que a su vez tienen tantísimos millones de seguidores. Esta infografía al final refleja un dato que me dieron también hace poco, que no aparece aquí, es que se suben cerca de 500 horas al minuto a vídeos de YouTube. YouTube se ha convertido, tras WhatsApp, en la segunda red social, porque aunque parezca que no, YouTube es una red social, sigues a personas, pones comentarios, valoras un vídeo, con lo cual tenemos ahora mismo un potencial que hay que aprovechar esa parte positiva, pero sobre todo desde las familias nos encontramos con las distintas generaciones y, hombre, yo siempre digo, yo tengo dos niños de 4 y 6 años, que al final tenemos usuarios mal denominados. No me gusta el concepto de nativo digital porque parece que simplemente por haber nacido en una época donde ya Internet o este tipo de comunicaciones estaban presentes, ya saben utilizarlas, nada más lejos de la realidad, al contrario. Debemos, tanto desde las familias como desde los centros educativos, apoyar esa educación cívica en entornos digitales. Y se habla muchísimo también de las competencias digitales que se están desarrollando en todos los proyectos de los colegios de Claretianas, y una de esas competencias es la ciudadanía digital. La ciudadanía digital, y en los recursos y enlaces que voy a presentar se desarrollan mucho más estos conceptos. Al final, hablamos de que un ciudadano digital tiene que ser el que utiliza la tecnología para mejorar la sociedad, para poder compartir, poder aportar a esa sociedad. Y hablamos de incluso la etiqueta digital, se habla muchísimo, como debe haber, igual que cuando vamos a un evento, hay normas de etiqueta, existe la etiqueta digital, cómo comunicarnos correctamente, cómo desarrollar nuestro entorno, tanto familiares como tanto personales como profesionales, con ciertas normas. Entonces, dentro de esa ciudadanía digital o ese ciudadano digital, hablamos de ese que usa correctamente la tecnología, de que participa teniendo su propio blog, su propio sitio web. Si somos un profesional, por ejemplo, de la fotografía, pues podemos tener nuestro sitio web para enseñar nuestro trabajo, que utiliza de forma personal y profesional las redes sociales, ¿de acuerdo? Tanto el uso personal como profesional deben tener unas pautas. Tiene activa participación en el comercio electrónico. Se habla de que, los datos que salen y potenciados o provocados por esta época de pandemia que tuvimos, pues activó mucho el comercio electrónico. También tenemos que tener claras qué pautas de seguridad tenemos que tener a la hora de trabajar el comercio, de comprar a través de comercio electrónico. Y ese ciudadano digital usa sitios de organizaciones privadas como bancos, en la parte de administración pública, que, por supuesto, tanto administraciones como esas empresas tienen que mejorar y poner a disposición de un ciudadano digital. Aquí os voy a reflejar un poco los últimos datos recogidos de 2021, si no me equivoco, del Instituto Nacional de Estadística, donde habla que hablamos de entre 14 y 15 años, casi ya el 100% de los menores tiene acceso a una conexión a Internet. Ahora hablaremos de la parte de dispositivos, pero teniendo en cuenta que hoy en día Internet es un bien básico que casi todos en la familia debemos de utilizarlo, porque ya incluso la sociedad, como hemos visto, distintos procesos administrativos necesitamos conexión. Tenemos que ser conscientes de que hay menores ya accediendo a recursos, a ese mundo tan grande como es Internet, donde hay muchísima información y donde el proceso educativo, la gran relevancia es cómo convertir esa información en conocimiento y ese conocimiento en sabiduría. Si hablamos de dispositivos, fijaros los datos que reflejan las estadísticas, pues que a partir de los 14 años, más del 90% ya dispone de teléfono móvil o dispositivo inteligente con conexión.
Eso supone una ventaja pues, de comunicación con familiares, con sus propios padres, permite hacer muchísimas funciones, pero también conlleva unos riesgos. Y esos riesgos, no es en ningún momento mi intención en este webinar contaros lo peligroso, sino al contrario, que tengáis recursos para poder configurar correctamente esos teléfonos, poder también dar ese apoyo desde la parte de la familia. Está claro que las TIC o las tecnologías de la información y la comunicación, ya no se puede hablar de nuevas tecnologías. Cuando hablamos de nuevas tecnologías, lo único que revela es nuestra edad, ¿vale? Ya no son nuevas tecnologías, pero sí que las TIC en la vida de los adolescentes ya tienen una integración plena. O sea, como decíamos, el 90% dispone de un smartphone. Esta estadística habla de que principalmente escuchar música, algo que en mi generación teníamos que hacer. Yo siempre hago la broma de alumnos de primaria, les llevo una cinta de cassette y un bolivic y que me encuentren la relación, porque la música siempre ha sido importante también para mí y yo he escuchado muchísima música y a día de hoy nos encontramos con la posibilidad de en un clic acceder a cualquier canción. Cuando en otra época más analógica teníamos que buscar nuestros propios recursos. Y fijaros, dice el 72% reconoce mirar el móvil constantemente. Y esto es en cuanto a adolescentes. Algo que estoy seguro que si hiciéramos una encuesta, muchos de los adultos también tenemos esa manía, y me incluyo, de estar mirando el móvil constantemente. Y tenemos que también ser buen ejemplo para nuestros hijos y nuestra hija. En cuanto a la huella e identidad digital, al final la huella e identidad digital es algo que no podemos evitar, ¿vale? Es algo muy... tiene mucha controversia porque, por ejemplo, hay empresas que ya están descartando o eligiendo candidatos por su huella digital. Fijaros lo importante que es disponer de una huella digital sana. Ahora, esto también ha resultado bastante controvertido porque estamos ya en una época que nosotros no solo debemos de cuidar nuestra huella digital, esa identidad digital que al final es todo rastro que hacemos en cualquiera de los servicios, sino que también es curioso que ya nuestra imagen digital o nuestra identidad digital viene marcada por otros. ¿Por qué? Porque nos pueden etiquetar en una foto, nos pueden hacer un comentario con respecto a una publicación que hemos hecho y ya nuestra huella digital ya no la tenemos el 100% del control, pero sí que tenemos que ser conscientes y aportar desde la familia a los alumnos y a su hijo e hija las herramientas y recursos que tenemos a nuestra disposición para supervisar esa huella digital y poder llevarla. Yo voy a poner un par de ejemplos. Por supuesto, quiero que previamente vean este pequeño vídeo que habla sobre de UNICEF, se titula No seas estrella, me parece muy relevante con respecto a la huella digital en menores. Dura 3 minutitos. ¿Podemos hacer unas preguntitas? Sí. ¿Puedes pasar? ¿Nos puedes atender un momentito? Te estábamos esperando. ¿Te puedes entrar, por favor? Muchas gracias. Según tus últimas declaraciones, no estás muy contenta. ¿Cómo va todo? Pues hay a veces que está bien, pero hay a veces que no. ¿Te gusta mucho Harry Potter? Sí. ¿Es verdad que llegas más tarde a casa de lo habitual? Sí. Queríamos preguntarte acerca de los últimos partidos de baloncesto. Creo que no has metido muchas canastas. No. Has sacado muy buenas notas este cuatrimestre, ¿verdad? Sí. ¿Cómo lo has hecho? Pues estudiando. Lo primero, enhorabuena, ¿verdad? Por la fantástica temporada que estáis haciendo en el equipo de baloncesto. Sí. ¿Quieres dedicarte a alguien tu éxito? A mi familia y a mis amigos. ¿Esto va a seguir en la tele o algo? Hay muchas cámaras y hay mucho foco. Creo que estás estudiando inglés. Sí. ¿Quieres desarrollar tu carrera artística en Hollywood? No lo sé. No lo sé. ¿Piensas que La historia interminable, la película, es una mierda? No sé qué es esto. Tengo esta foto que demuestra que efectivamente le dedicas bastante tiempo a tu cuerpo.
¿Se liga mucho con este estilo? Uf, pues... Ay, es que ahí me has pillado. ¿Cantas, tocas el violín, la flauta? ¿Podrías cantarnos algo ahora? No, qué vergüenza, no. Qué vergüenza, no. También sabemos que haces danza contemporánea. ¿Podrías hacernos una demostración aquí a la cámara? No. Me da mucha vergüenza y no me siento cómoda. Dios mío. ¿Me puedes ya? ¿No quieres seguir? ¿Por qué? ¿Y eso dónde lo habéis sacado? ¿Qué ha podido decir mi madre? Me siento como raro. ¿Te han dado algo de información sobre mí? Me parece raro que sepas tanto de mi vida. Mi intimidad. Bueno, este vídeo refleja claramente lo que estábamos comentando sobre la huella digital y esa identidad que muchas veces no somos conscientes que tenemos. Y hace poco me hicieron una reflexión de cuándo comienza la identidad digital de una persona, en este caso de un menor, y me hicieron una pequeña demostración simplemente buscando fotos de ecografías en Facebook. Estamos generando ya incluso la propia identidad digital de nuestros hijos e hijas previamente hasta que tengan esa identidad personal, porque esa información ya le está dando los datos de sus padres, los datos de posible nacimiento, ya revela información que está disponible. Por eso es muy importante controlar cómo o quién ve nuestros datos, ¿de acuerdo? Eso es algo, entre comillas, inevitable, porque hoy en día nada más que comprar un teléfono, pues ya nos está pidiendo una cuenta de Gmail si es un Android o vincularnos a una Apple ID si es un iPhone, y ahí ya empezamos a tener distintos servicios. Yo os voy a mostrar, por supuesto, perdón, que se ha activado, voy a mostrar unas capturas de mi cronología. Por supuesto, las he anonimizado para que no se vean datos concretos. Pero fijaros, no sé si conocen que en Google Maps, una herramienta que utilizamos muchísima gente ya como GPS para localizar cualquier comercio, incluso para llamar, yo ya no busco, yo directamente me voy a Google Maps, busco un comercio y desde ahí tengo el botón de llamar. Pues todos esos datos, si tenemos activa nuestra cronología, que ahora también os enseñaré dónde poder activarla o desactivarla, va a registrar. Pues, por ejemplo, estos son los viajes de mi último año. Fijaros, pues todos mis viajes a distintos centros educativos por España. Vivo en Granada, se ve ahí un puntito, pero también trabajo mucho en Madrid, Barcelona. Todo eso queda registrado. Pero es que no solo queda registrado ese pinchito que yo en mi época analógica, cuando viajaba a un país o a una ciudad, ponía un pincho en mi mapa analógico de mi habitación, sino que también registra actividad, por ejemplo, el tiempo que he estado, las fotos que he realizado durante ese día, si me he movido a pie, en coche, el kilómetro que he hecho, a un nivel de precisión impresionante. Por lo cual tenemos que ser conscientes de que esos datos se están recopilando. Y que todos, cuando aceptamos los términos y condiciones de, por ejemplo, una cuenta de Gmail, estamos aceptando ese rastreo de distintos datos para ofrecernos distintos servicios. Pero esto también es muy importante reforzar, que las cuentas corporativas de los centros educativos, ¿vale?, no tienen ese rastreo de identificación. A nivel legal, un menor de 14 años debe pedir consentimiento a sus padres para poder tener una cuenta en redes sociales o una cuenta de correo, ¿vale? Eso aquí ya entramos dentro de las normas o de las pautas de cada familia,
pero sí que es importante reforzar que en entornos con cuentas de correo electrónico para menores en entornos educativos no es una cuenta personal, es una cuenta que se le cede el servicio durante la etapa educativa que esté inscrito. Y no hay ese rastreo de datos. Pues, ese ejemplo nos da pie a directamente en la parte de privacidad, distintos truquitos que os voy a intentar trasladar tanto de uso familiar como en uso educativo que ya se aplica. Como digo, refuerzo que todo el entorno tiene medidas de seguridad y que la protección de datos dentro del entorno de las cuentas Microsoft de los colegios claretianos cumplen toda la normativa de la Agencia Española de Protección de Datos y los colegios son los dueños de los datos, no Microsoft ni otros servicios. Y hay una gran labor en la parte de datos para evaluar cualquier herramienta que se implique en el entorno. Cuando aquí hablamos de las medidas para minimizar el seguimiento en Internet. Muchas veces, por prisa, por desconocimiento, aceptamos términos y condiciones, muchas veces. Ahí es donde estamos exponiendo nuestra trazabilidad o nuestro desempeño de distintas herramientas para que haya ese rastreo, esa navegación. Por ejemplo, cuando elijamos un navegador o las apps que instalamos en los dispositivos, si nos vamos dentro de la privacidad, dentro del menú, tanto de Apple como de Android, podremos ver que podemos decirle que determinadas aplicaciones no utilicen la ubicación, no utilicen la cámara, no utilicen el micro. Eso debemos de ir configurándolo cuando analizamos una aplicación. ¿Qué pasa? Que el día a día, oye, pues me han recomendado esta aplicación. Los niños son los primeros que descubren redes sociales que yo todavía ni conozco, ¿vale? Pero como familias debemos de conocer las distintas funciones de privacidad y qué está rastreando cada aplicación. Por ejemplo, evitar instalar aplicaciones innecesarias. Os pasará que, por ejemplo, en muchos periódicos actualmente visitas un periódico, te pasan un enlace y te dice, ¿quiere que esta página le pueda enviar notificaciones? Pues eso son mini aplicaciones, por decirlo de alguna manera, que nos van a notificar cada vez que ese periódico tenga una noticia. Y al entrar en ese periódico seguramente nos encontraremos muchísima publicidad. Eso al final está hecho por distintas aplicaciones que lo permiten. Entonces, debemos de vigilar también esas extensiones o mini aplicaciones que se instalan en nuestro navegador. Porque no es la primera vez que luego nos encontramos que en vez de salir el buscador nos aparecen un montón de pop-ups y de publicidad porque hemos instalado aplicaciones que se lo hemos permitido. Muchos, ya por ley, los navegadores y distintas aplicaciones de navegación tienen funciones antirrastreo para también poder configurar o bloquear las cookies de terceros. Las cookies ya me gustaría a mí que fueran las galletas de mi abuela en su momento, que hay también un meme por ahí muy gracioso, pero al final las cookies son los que permiten recopilar toda esa información. Y desde que llegó el último reglamento general de la protección de datos, cualquier web te debe permitir poder configurar esas cookies. El punto 5 es algo muy importante, sobre todo cuando se comparten dispositivos. Os puedo contar un caso muy reciente del hijo de una amiga mía, que otro compañero con 15 años en clase le habían comprado a sus padres un teléfono nuevo y estaba vendiendo quería vender el que tenía antiguo. Y bueno, pues un par de compañeros pues tenían problemas, oye, pues déjame probarlo. Estuvieron compartiendo el teléfono con la cuenta del que quería venderlo. Y al prestárselo durante unos días para probarlo, configuraron sus cuentas. ¿Qué ocurrió? En un mismo dispositivo, cuando me llegó este caso, en un mismo dispositivo se habían configurado hasta 4 cuentas distintas y las fotografías de esas personas que habían hecho fotos durante esos días se habían subido a la cuenta principal del usuario del teléfono. Claro, no había ninguna mala intención, pero acabamos de perder nuestra huella digital dejando fotografías y otros datos en un dispositivo que no es de nuestra propiedad. Siempre que vayamos a utilizar nuestra cuenta de Google, de Microsoft, de una red social, siempre que no sea nuestro dispositivo, identificarse en modo incógnito. ¿De acuerdo? El modo incógnito es un sistema de navegación que permite que no se queden datos registrados. Y si lo hemos hecho en dispositivo móvil por una circunstancia puntual, asegurarnos que esa cuenta sea
quitado antes de cederle el dispositivo a otra persona. Ya os digo que os hablo de niños de 15 años, en teoría con cierta competencia digital, pero no fue así porque mi sorpresa fue mayúscula y poder solucionar teniendo que llamar a distintas familias que comprobaran las fotos de sus cuentas de los niños para que no quedara ningún rastro. Y esto nos va a permitir también que nuestros perfiles o identificadores de publicidad, porque sí, se habla también mucho de que tenemos Alexa, Google, Siri, son altavoces o asistentes inteligentes que escuchan nuestras órdenes cuando les mandamos. Y siempre se habla ahora de la broma de parece que nos escuchan porque estamos hablando de algo y luego nos sale una publicidad. Realmente no están escuchando de forma activa, tienen unos disparadores, pero sí que ahora mismo los motores de datos que hay son tan potentes que si, por ejemplo, un compañero está buscando una aspiradora, posiblemente a mí me salga en Amazon un anuncio de aspiradoras porque estamos en la misma ubicación. O sea que hay posibilidades para que también nuestros perfiles nos recomienden servicios asociados a nuestra búsqueda. Seguimos hablando un poco de protección del menor en Internet y recomendaciones específicas, también son de la Agencia Española de Protección de Datos, que y para mí la más importante, ahora también os hablaré de controles parentales o de herramientas para controlar los dispositivos o conexión de nuestro hijo y nuestra hija, pero lo más importante es la parte de educación. Por eso desde todo el proceso de competencias digitales al alumnado desde los centros también se habla de la educación y el uso responsable de la tecnología. Una recomendación que yo hago mucho es el tema del tiempo, limitar el tiempo y especificar unos tiempos específicos para los menores, porque esto, seamos claros, tiene un alto nivel de adicción. ¿Por qué? Porque todas esas aplicaciones, incluso ya hablamos no de redes sociales, sino Netflix, están pensadas para que sigamos consumiendo contenido continuamente, porque eso al final es lo que ellos van a poder vender, en este caso publicidad o tener más producciones cuanto más tiempo esté un usuario. Y todo está configurado a nivel de atención para que pasemos más tiempo en esas aplicaciones. Por supuesto, educarlos en las medidas por su propia seguridad, controles parentales. Ahora os haré un pequeño ejemplo de una web muy potente para elegir controles parentales. Al final, el control parental nos va a permitir filtrar contenido. El propio navegador o las propias cuentas de Google, que casi todos utilizamos, tienen lo que se llama un modo seguro. Por ejemplo, a la hora de búsqueda de una imagen, pues no va a salir los mismos resultados si fuéramos un adulto. Limitación de horarios, bloqueo de aplicaciones. Os digo que ahora viene una parte específica de controles parentales y vuelvo a lo mismo. Nuestro hijo y nuestra hija, como yo digo, son pequeños hackers en potencia. Yo puedo contaros miles de anécdotas en centros educativos donde cuanto más severo era el control, más se esforzaban por saltarlo. Siempre hago esta reflexión, no podemos ponerle vallas, en este caso a Internet, no podemos poner vallas al campo, pero sí ponerla un poco más alta y un poco más larga para que les cueste un poco. Pero son auténticos cracks cuando se le ponen esos límites. Por eso la parte de responsabilidad y educación es muy importante. Analizar las distintas herramientas, por ejemplo, pues desde el centro educativo se analizan todas las herramientas que se van a poner en manos de los alumnos para que cumplan garantías de seguridad, la parte de información de la retención de datos, distintos navegadores, como os decía, tienen navegadores, aplicaciones, tienen versión infantil, casos muy conocidos, YouTube Kids, pues si estamos con menores, YouTube Kids es la aplicación para menores de Google, de YouTube, donde ya directamente hay un filtro de contenido publicado para menores. Ahora, podemos securizar o proteger mucho un dispositivo, pero es que hoy en día otra de las cifras que para mí fue muy relevante fue que más del 90% de los adolescentes con dispositivos, que veíamos en la otra gráfica, dispone de al menos 2 dispositivos. Ya no solo tenemos un teléfono, un portátil, sino que cualquier televisión, videoconsola, tienen ya conectividad a Internet, por lo cual también hay que tener en cuenta que son múltiples dispositivos y esas normas deben ser cumplidas en todo ello. Como decía, un bloqueo excesivo puede ser contraproducente, ¿de acuerdo? Ahí en ese sentido, y acordar ese nivel de filtros o acordar ese nivel de tiempos con ellos es muy importante. Y sobre todo la comunicación y alerta.
Entramos, como al principio he hecho esa referencia de esa brecha, ya no brecha digital, sino generacional, pues que nos encontramos que nuestros hijos y nuestras hijas posiblemente sepan más de tecnología que nosotros. Y pasa también en el día a día, pues que debemos como familia estar también al día de estas soluciones, aunque sabemos que puede ser. De ahí que este webinar, esperemos, le ofrezca distintas estrategias. Vamos a estrategias un poco más concretas como recomendación también sacadas del Ministerio de Educación y Formación Profesional en uno de los recursos que os dejaremos. Por ejemplo, a la hora de disponer de un ordenador, ¿vale? Oye, pues tenemos en la familia o el niño o la niña necesitan un ordenador nuevo. Pues, por ejemplo, ahí priorizar un ordenador portátil para que también pueda utilizarse en casa de amigos, en el centro escolar cuando se requiera, ¿vale? A un sobremesa. Claro, el niño seguramente también si le gusta jugar porque es mejor, con la mejor tarjeta gráfica, que sea de sobremesa, con la pantalla más grande, pero en familia se tienen que acordar cuándo poder tener este dispositivo, ese ordenador, cuando ya no solo lo utilicemos como un teléfono o una tablet que están principalmente diseñados más para consumir contenido, aunque se puede producir, sino ya cuando hablamos de un ordenador para ser partícipes de nuestro aprendizaje e incluso generar contenido educativo propio. También la parte del cuál es el momento del teléfono móvil, habéis visto la gráfica y también la presión social, soy consciente de que llega un momento que oye, todos mis amigos tienen teléfono y esa conexión. Pues está bien un teléfono móvil para poder tener comunicación. Ahora también se puede plantear un teléfono móvil que no tenga tarifa de datos, o sea, que no tenga plan de datos dentro del plan contratado y que solo pueda conectarse en Wi-Fi, la Wi-Fi permitida del centro educativo cuando esté permitida o en casa. Eso ya digo, son pautas o recomendaciones que estamos dando. Hablábamos del tema del tiempo, pactar esas horas diarias o semanales con internet de uso lúdico y también poder tener ese acompañamiento de que no se aíslen con la tecnología en ese proceso de educación que estamos hablando, para poder también un lugar donde los padres puedan hacer esa parte de supervisión. Por supuesto, la parte de diálogo, los refuerzos, es importante que sean capaces de ver riesgos. El vídeo que he puesto anteriormente, aunque son 3 minutos, pues revela cómo al final han sido capaces de poner en una situación incómoda a unos niños con datos de su huella digital que eran completamente públicos. Aquí llega la parte que he comentado un par de veces. Al final, si los padres, madres, tutores somos competentes o tenemos cierta capacidad en herramientas, al igual que debemos ayudar a nuestros hijos y a nuestras hijas en todo lo que podamos, podremos aconsejarles, podremos ayudarles, podemos supervisar esa entrada, digamos, al mundo abierto sin restricciones que permite Internet, que refuerzo tiene muchísimas cosas positivas, pero también conlleva muchísimos riesgos. Tema de redes sociales. Ya aquí entramos, como os decía, el debate, es decir, oye, con menos de 14 años, más de 14 años, esa es la parte legal. En cada familia se debe acordar, pero no es la primera vez que desgraciadamente me han contado anécdotas de familias con situaciones muy conflictivas de redes sociales, de acoso, de que no somos conscientes de que cada mensaje o cada foto o un comentario en una foto puede hacer daño, y se queda ahí, ¿vale? Entonces, ahí las recomendaciones que yo personalmente hago y que al final la experiencia de todos estos informes nos están dando, que al final en esas edades más tempranas son incluso los propios padres los que tienen que acompañar en la creación del perfil, en dar las primeras pautas y en formar parte de esa identidad digital. Al final, no solo con el objetivo de, por supuesto, educar correctamente a sus propios hijos, sino también ver con qué compañeros o compañeras se relaciona y en qué manera lo hace para mantener esas pautas de etiqueta digital que os comentaba, que son muy importantes. Vamos ya, recursos concretos, y llevamos 35 minutos, vamos allá justo a los 40 para poder dejarles también algún tipo de pregunta. Este programa es un programa tanto yo lo recomiendo en una etapa de primaria, aunque para secundaria también puede ser interesante. Es un programa de Google, también
participa el INTEF, el Instituto Nacional de Tecnología para la Educación, y tiene una guía para familia, una guía para docentes, ahí también está el enlace, y va a trabajar en un juego gamificado en un navegador. No hace falta registrarse, dejar ningún dato, es completamente gratuito, pero va a poner al alumno en distintas situaciones para poder evaluar cómo compartir con cuidado, no caer en trampas, proteger los secretos, ser amable, esa manera que insisto mucho de comunicación, y sobre todo, si tienen preguntas, si tienen dudas, que pregunten cómo también poder pedir ayuda ante una situación conflictiva. Es una web con esa guía para familias, también se puede descargar en PDF para que puedan leerla, distintas pautas, distintas dinámicas de trabajo, y es un recurso validado por el INTEF y se está utilizando, ya os digo, muy sencillo de acceder, se llama Sé Genial en Internet o Be Internet eWisdom, que fue inicialmente, está también en español y en varios idiomas, incluso ahí tienen el enlace. Y otros recursos que me gustaría compartir en este webinar es el libro Ciudadanía e Identidad Digital, del que he sacado mucha de la información que han visto. Es un documento bastante extenso, pero que viene también con pautas, recomendaciones para familias y estrategias para familias. Viene también con distintas dinámicas de que podéis trabajar por cada una, incluso por cada una de las redes sociales en casa. La web que os voy a poner ahora de controles parentales, hijosdigitales.es, es un blog para mí de los que mejor información revela. Y también está el enlace a Asegúrate, que es la seguridad del menor en medios digitales del Gobierno español, y permite también distintos canales de comunicación para poder tanto formarnos en seguridad del menor como pedir ayuda en el caso que sea necesario. Voy a cambiar un momentito para que puedan ver lo que le he estado comentando. Pero, por ejemplo, cuando hemos hablado de la huella digital, hay una web que también está enlazada en la presentación, que es ¿Qué sabe Google de mí? Pues esto podría estar un webinar entero nada más que para explicar todo lo que rastrean de publicidad, la ubicación que ya lo has visto en nuestro historial de búsqueda. También es importante que vayamos al historial de nuestro navegador o el navegador que están utilizando nuestros hijos y nuestras hijas y podamos ver tanto su historial de búsqueda como su historial de navegación para ver dónde han estado navegando. Por ejemplo, a la hora de ayudarle a buscar información para un trabajo, pues podremos evaluar si las fuentes que han utilizado son fuentes fiables o son fuentes que sean relevantes para el contenido que están buscando. Pues esta web nos da todos los enlaces para saber para llegar a qué sabe Google o qué traza sobre nosotros. Un ejemplo, como decíamos, donde poder evaluar cuál es nuestra huella digital actual, es distinto en este caso con los servicios de Gmail. Hablaba de los controles parentales y quería presentaros un segundo, quería presentaros esta web. Pues esta web es muy potente. A mí la recomiendo muchísimo, sobre todo, por supuesto, en familia, en entornos digitales. Esta web nos habla sobre los controles parentales disponibles, ¿vale? Y tiene un pequeño motor de búsqueda para ayudarnos en casi cualquier dispositivo que hoy en día estemos utilizando en casa. Aquí nos habla de qué son los controles parentales, son como mini programitas o configuraciones del sistema operativo de cada dispositivo que les va a permitir a un perfil administrador, en este caso los padres o madres, poder tener cierto control sobre ubicación, tiempo de conexión, aplicaciones que se utilizan, filtros de contenidos que utilizan en distintas. Y fijaros, aquí dice que más del 9 de cada 10 padres de entre 5 y 15 años que usan control parental lo consideran útil, los que ya lo tienen instalado. Que el 65% de los jóvenes entre 11 y 16 están a favor de los controles, tienen el enlace a los informes, ¿vale? Y que incluso ellos hablan que solo un 15% debería eliminarse una vez haya cumplido los 18, son estadísticas. Pero lo más importante de esta web es la posibilidad de decir, pues mira, he comprado una tableta Android, pues nos va a dar la guía de configuración de la tableta Android para los controles parentales. Si, por ejemplo, queremos utilizar el Twitch TV,
pues hoy en día los streamers están a la orden del día, Ibai, el Chocas, Auron, todo eso que seguro lo escucháis a vuestro hijo y a vuestra hija, pues se emiten a través de Twitch. Pues podemos ver cómo activar los controles parentales de Netflix, de Twitch, de distintos servicios. También en distintas configuraciones, incluso los proveedores de Internet, los propios routers ya te permiten aplicar controles parentales. Ahí ya estamos aplicando el control parental a la red de casa, no a los dispositivos. Y podremos tener distintas funcionalidades. Redes sociales, que también permite ver la guía de configuración de redes sociales, incluso consolas o guías para el control parental de tiempo y de contenido en distintas consolas. Aquí hay más ayuda sobre comunicación con nuestro hijo o nuestra hija, sobre los problemas, incluso posibilidad de acceder a todos esos informes. Por último, uno de los últimos recursos que había comentado es el blog de Hijos Digitales, donde están publicando continuamente artículos sobre cómo poder mejorar nuestra competencia digital en el entorno familiar, ¿vale? Y distintos consejos. Son recomendaciones que hacemos desde este webinar. Y bueno, pues llevamos casi los 45 minutos. Mónica, si te parece, por ahora dejo de compartir antes de la última diapositiva y damos paso a preguntas, si la hubiera. Por el momento no hay preguntas. Se ve que te estás explicando fantásticamente bien y no hay ninguna pregunta en el chat. Vale, bueno, pues vamos a dejar unos minutitos y si quieren las familias conectadas poder preguntarme algo específicamente. Si quieres comentar algo más, aprovecha porque... Sí, está bueno. Yo, reforzando un poco lo que hemos hablado. Yo lo que quiero transmitir es que... Mira, ya tenemos la primera pregunta. ¿Se puede hacer control parental de YouTube en televisión? Sí. O sea, en la web que os he comentado de controles parentales se puede ver la configuración. Lo que podemos hacer también es, si nuestro hijo ya tiene otro dispositivo y se ha tenido que crear, al final YouTube te pide una cuenta para crearte un dispositivo Android. Lo que sí no recomiendo, y ya esta pregunta me viene, que por error, sobre todo hace unos años, ya me lo he encontrado menos en el entorno, es que le dábamos nuestras cuentas de padres a los hijos cuando se compraba un dispositivo para ahorrar dinero de apps, por ejemplo. Eso era un error porque al final estaban accediendo a todos nuestros datos, los hijos ahí no hemos encontrado. Pero sí que en el momento que nosotros le creamos una cuenta, en este caso preguntan por YouTube, pues si la cuenta es de Gmail, nosotros como padres, se llama un aplicativo que se llama Family Link de Google, podemos hacer que esa cuenta de Gmail pertenezca al administrador, en este caso los padres, y poder gestionar. En la parte de televisión, pues por ejemplo, si el niño tiene televisión en su cuarto, es una Smart TV y tiene su cuenta, pues si nos aseguramos que esa cuenta ya con control parental es la que utiliza en su cuarto, pues ya habremos puesto un filtro específico. Igualmente, cada televisión, cada servicio tienen ya obligación y aparte es un valor añadido el que dispongan de esos servicios de control parental a la hora de decidir por una televisión, un aparato. Sí que debemos de dar una revisión a los controles parentales. Espero haber contestado la pregunta. Por aquí Sergio pregunta, ¿qué tiempo sería adecuado que estuviera conectado en un día alguien de 13 años o alguien de 15? Bueno, si hablamos, y eso en el blog de Hijos Digitales aparece un buen artículo sobre los tiempos de exposición a pantalla. Mi respuesta sería de no más de 2-3 horas al día de contacto con pantalla, ¿vale? Esa es la respuesta que hablan todos los informes por fatiga ocular, aunque hoy en día todas las pantallas que utilizamos, que también hubo mucha controversia con el tema de
de la visión. Todas las pantallas que se utilizan son LED, son de baja emisión, no debemos de estar excesivamente preocupados, aunque por supuesto en cualquier dispositivo tiene que haber una medida. Pero al final, cuando hablamos de tiempo conectado, claro, ese como habla, hay el tiempo del lúdico o el tiempo de ocio, o sea, con respecto, oye, que hoy en día, y acrecentado o potenciado por la situación que tuvimos de confinamiento, el proceso de enseñanza y aprendizaje ya es digital, o sea, ya las dinámicas de trabajo, Teams, tareas tienen que hacerse a través de dispositivos. Al final, sentido común, que muchas veces no es normal que un niño de 13 o 15 años esté 10 horas al día, pero siempre con esa pauta. Os voy a contar una anécdota que una psicóloga que conozco, que siempre se habla de predicar con el ejemplo. Al final, claro, nosotros los padres somos los primeros que estamos permanentemente o conectados. Imaginaros, yo por tema de trabajo, pues distintas vías de trabajo, móvil, tablet, está todo el día. Pues ya, por ejemplo, y esto que se tome como ejemplo de anécdota. Pues ella llegó a coger un libro, ¿vale? Y para que sus hijos vieran cómo cierta parte dedicaba a leer y escondía por trabajo, obligación, escondía el móvil en las páginas del libro y desde fuera parecía que estaba leyendo, pero no, estaba conectado a una pantalla. Pero debemos dar ejemplo. Al final, hoy en día todo nos entra a través de pantallas y ya os digo, tanto por temas de salud como por sentido común, el tiempo que sea adecuado y el acordado dentro de una familia. Os digo que en eso, por aquí están preguntando también, dice, más tarde, ¿dónde puedo ver de nuevo el nombre de la web, control parental y demás recursos? Mónica, no sé si se va, vamos, la presentación está preparada para ser compartida, no sé si a los registrados a la familia se le hará llegar, y dentro de la misma presentación que ustedes han visto, haciendo clic en los distintos enlaces, tienen los mismos recursos que yo he puesto en pantalla. Vale. Y Mónica, estás contestando por aquí, perdona, no lo he leído, y podrás ver el vídeo con el enlace que ha utilizado para acceder. O sea, el mismo enlace que se ha mandado tendrán acceso al vídeo. Por aquí Anónimo también pregunta, dice, ¿qué opinas sobre el horario de utilización del dispositivo? Pues aquí voy a ser muy tajante en cuanto a controles parentales, filtros, se hablan de MDM, de distintas herramientas de control. No hay mejor filtro que el de la familia. O sea, yo, por ejemplo, recomiendo, ya os digo, mis niños ahora mismo son de 4 o 6 años, el tiempo está muy reducido en esas etapas, pero claro, luego se van a casa del vecino y tiene el vecino que le dice, ah, no, pues yo me meto en la cama con la Nintendo Switch o me dejan. Debe haber, y eso sí que es recomendación médica, debe haber un tiempo de desconexión de pantalla antes de irse a dormir. Bueno, pero un tiempo cerca, o sea, se recomienda 1 hora al menos. Y que los dispositivos no se queden en la habitación, cuando hablamos de dispositivos móviles, no se queden en la habitación o donde estén durmiendo, que se queden separados, cargándose y preparados. Yo ahí sobre el horario de utilización, independientemente de las franjas que podamos, llega fines de semana, llega que desde el colegio no obligan, pero necesitamos echar un tiempo, pero sí que la desconexión previa a que el cerebro pueda descansar, estamos completamente y continuamente estimulados por esas pantallas, por esos cartelitos que nos llaman a seguir consumiendo dentro de nuestros dispositivos. En menores sí que mi recomendación es estar al menos 1 hora sin acceso a dispositivos antes de dormir. Lo digo, hay muchísimos estudios en la web que se han mostrado en la presentación, también podéis verlo. A ver si ya se han animado aquí un poquito más con preguntas. Sí, hay otra más. Hay otra más. Mira, a ver. A ver. Sí. Bien. Vale. Si yo busco algo en Internet, Anónimo, ¿cómo puedo evitar que el resto de dispositivos de la casa, tablet, móvil, ordenador,
se pueda ver lo que busque. Por ejemplo, un regalo. Y además da pie a una anécdota de internet que realmente lo he comentado antes. ¿Cómo puedes evitar esto? Activando el modo incógnito. El modo incógnito es en los 3 puntitos de nuestro navegador en el móvil, en los 3 puntitos del navegador en el ordenador, tenemos la posibilidad de navegar en modo incógnito. Modo incógnito va a hacer que cuando nosotros cerremos esa ventana no se quede registro. Vale, el modo incógnito no es 100% seguro. O sea, ahora hablamos, no, voy a navegar en modo incógnito y nadie se va a enterar. Al final nos sigue rastreando, nos sigue, pero ese ejemplo que estaba poniendo del ejemplo, el modo incógnito, uno de los motivos será una leyenda urbana de internet que se creó precisamente para esto, para poder evitar que alguien que estamos buscando un regalo. Ahora ya se han dado mucho uso no lícito al modo incógnito. Entonces, lo mejor es navegar en modo incógnito y asegurarnos que cerramos la sesión. Porque si hablamos de dispositivos compartidos, como el ejemplo que he comentado antes, el uso de dispositivos compartidos en la misma familia también puede tener esos riesgos, como hemos dicho, de que tanto el padre como la madre o el niño tengan su cuenta configurada en la misma tablet, que es de uso común en la familia. Pues tenemos que vigilar qué cuenta está subiendo fotos a Google Fotos, si está activada la ubicación, todo eso tenemos que revisar. Pero tu pregunta es, el modo incógnito es lo mejor. Y siempre que nos hayamos quedado sin batería en nuestro teléfono y necesitemos entrar, por ejemplo, a buscar una dirección en un ordenador de un hotel, siempre utilizar el modo incógnito y nunca, al ser posible, por ejemplo, si tenemos que leer el correo, hacerlo en modo incógnito y asegurarnos que cerramos la sesión. Tenemos 2 preguntas más. Vale, puedes hablar de la responsabilidad de los padres en relación a lo que los hijos hacen en las redes. Ese es un debate y un melón bastante peliagudo. En el blog de hábitos de hijos digitales tiene alguna entrada que yo he visto. Al final somos responsables. O sea, no tenemos tampoco mucho más tiempo para abrir este debate, pero las familias somos responsables de lo que nuestros hijos hacen en las redes, pero también en la realidad. O sea, si estando jugando nuestro hijo tiene una actitud agresiva o de acoso ante otro alumno, también somos responsables de la educación de nuestro hijo y tendremos que dar la cara por ello. Luego hay responsabilidades penales, legales, ahí ya entramos en temas bastante peleagudos y conflictivos, pero al final la experiencia en estos años, les comentaba, más de 14 años en procesos de digitalización o de adaptación de centros educativos, es que la educación es lo que funciona. O sea, os puedo hablar de los mayores controles parentales conocidos y yo tener que sentarme al lado de un niño de 9 años en primaria y tomar notas de cómo se lo había saltado. O sea, por eso digo, y desde los centros educativos se buscan las mejores soluciones, se investiga, pero al final la educación es clave como todo en esta vida. Anónimo también pregunta por aquí, ¿a qué edad se recomienda el uso del móvil? Pues las recomendaciones móvil propio, que a partir de 10, 11 años con limitaciones y controles parentales. Os puedo contar ejemplos pues, de niños con 5 y 6 años que ya tienen móviles. ¿Qué hablamos de los regalos de la comunión? Hace poco estuve en una reunión de un colegio, por supuesto no de Claretiana, de un colegio de un familiar que me pidió ayuda, porque había un grupo de padres que gestionaban los TikTok de su hijo con 8 o 9 años. Pues ahí es donde vamos. Tenemos también que dar ejemplo, ayudarle en esa huella digital, esas pautas que os he intentado transmitir en esta horita, para que seamos conscientes de que esto ya no es imparable. O sea, todo el proceso de digitalización de servicios, de empresas, de educación, esto es imparable, y cuanto más estemos preparados como padres, como familia, más ayuda podremos dar. Por aquí. Sí, mira, Mónica ha contestado en modo incógnito en el teléfono. Sí, también en el navegador, tanto de Apple como de Android, podéis activar el modo incógnito o modo anónimo o navegación anónima, se llama en Apple,
modo incógnito en Google, ¿vale? Luis Peris hace aquí una pregunta, dice ¿cómo abordar el problema de los padres más permisivos y los niños en el centro que tienen más acceso que nuestro hijo? Pues gran debate también. Al final dice cuando tengo 13 años y no tengo móvil, pero el 90% de mi clase lo tiene y no le ponen limitaciones y se lo dejan llevarlo a esto. Yo voy a utilizar, y esto me estoy dando cuenta ahora mismo a nivel de padre, estas son las frases de padre cuando uno se convierte en padre, la típica que me decían los míos, que si fulanito se tira por un puente, tú te tiras por un puente. Pues al final tenemos que ser conscientes de cómo educamos, de qué valores les damos, y esa supervisión para mí es clave. O sea, esa supervisión, el que no vean a las familias como una amenaza de seguimiento, de control, sino al final cómo adecuarlo. He hecho algún ejemplo, pero yo conozco ya casos reales de puestos de trabajo muy importantes, personas que han sido rechazadas por su huella digital en redes sociales. Por la imagen que daban, por lo que transmitían, por la manera de comunicarse en comentarios. Yo no soy muy futbolero, pero siempre ha habido noticia ahora de cuando un chaval con 18 o 20 años ha sido fichado por un equipo y ahora han rescatado tuits de hace 3 años metiéndose con ese equipo, insultando a ese equipo y han dejado de ficharlo. Tenemos que tener muy presente que nuestra huella digital ya forma parte y va a formar parte de nuestra vida profesional y de nuestro potencial profesional en el futuro. Por aquí Anónimo también habla de qué puedo hacer para que las fotos o documentos no suban a la famosa nube. Pues todo es configurable. Todo es configurable de los distintos servicios, por ejemplo, pues en la cuenta de Google, que suele ser lo más que usamos en Android, tú puedes evitar que las fotos se suban a Google Fotos. Incluso puedes configurar que las fotos de determinado álbum sí se suban. Porque ya os digo, todo esto mi objetivo no era poneros en que todo es riesgo, ¿no? Al contrario, el poder hacer una celebración familiar y que familiares que por circunstancias no hayan podido visitar puedan ver las fotos a tiempo real. Que hablemos ya de los famosos grupos de WhatsApp que nos permiten. El potencial es muy positivo y ha cambiado y ha mejorado muchísimos de los aspectos que estamos hoy en día. Yo, como digo, se habla, y lo he comentado, que no soy partidario de la aceptación de nativos digitales, pero algunos de mi generación hemos sido inmigrantes digitales, hemos visto las dos vías, cuando las cosas eran más analógicas y cuando ahora todo está digitalizado. Pero se puede configurar en cualquier servicio que tanto documentos como fotos no se suban a la famosa nube, como decía aquí Anónimo. Estamos ya cercanos a la hora, Mónica. Sí. No quiero... Ahora no hay más preguntas.